Capítulo 7. Nicola no se sintió feliz hasta que amaneció. Había tenido un miedo terrible de que en el último momento algo hubiera salido mal y apresaran al marqués. Se había dado cuenta no obstante de que cuando él se fue había enviado llamar a Dawkins. Un poco después los motores del yate empezaron a funcionar. Nicola lanzó un suspiro de alivio. A la vez se mantuvo alerta, temerosa de que los rusos se hubieran ocultado a bordo. Podrían intentar matarlo sin que él se diera cuenta de su presencia. Ella siempre había detestado a los rusos por lo que le hicieron a su querida Natasha. Y ahora que sabía que el marqués se había involucrado con ellos estaba aterrada. Lo había salvado una vez, ¿mas podría seguir haciéndolo? Ansiaba correr a su camarote para saber si se encontraba ahí e implorarle de rodillas que regresaran a Inglaterra. Porque debía arriesgar su vida. La trifulca no era una guerra contra Inglaterra, así que no le concernía. Al fin, se quedó dormida. Cuando despertó la luz del sol entraba por las claraboyas. Los motores se habían detenido y la quietud la hizo saltar de la cama para investigar dónde se encontraban. Una mirada le indicó que se hallaban en el puerto de Constantinopla. Se vistió con rapidez y corrió hacia el salón. Solo estaba Dawkins quien le dijo con alegría: «Buenos días señorita. Buen lío el que se armó anoche. ¿Cómo fue que esos hombres lograron subir a bordo? Eran 6 y nuestros 2 guardias no pudieron evitarlo. ¿Se fueron todos? Los dejamos atrás. Y su señoría asegura que fue gracias a usted. ¿Estará él a salvo? ¿Y si los turcos?» «Su señoría estará muy bien», la interrumpió Dawkins. «Ya envió por un carruaje y por un pelotón armado, así que no se preocupe por él». Y le sirvió el desayuno mientras charlaban. Había miles de cosas que ella deseaba preguntar, pero comprendió que estaría mal interrogar a un sirviente del marqués. Como aún se sentía nerviosa, le resultó casi imposible comer. Poco después se levantó de la mesa y se dirigió hacia cubierta. Miró hacia los minaretes y hacia los domos de una mezquita que se elevaba sobre el puerto. Oraba porque el marqués estuviera a salvo. Súbitamente su amor por él pareció arrasarla como una fuerte ola. Lord Richmond también había dormido muy poco después de lo que pudo ser una horrenda experiencia, y estaba preocupado por lo que escuchara cuando bajó a tierra. Cuando llegó a la embajada británica fue recibido enseguida por el embajador. Le comentó con palabras breves lo que había sabido y fue confirmado por su excelencia. El marqués se dirigió después hasta una habitación bien vigilada desde la cual podía enviarse un cable directamente al primer ministro. El embajador le aseguró que, hasta donde él sabía, los rusos no habían interferido esa línea. El marqués envió un mensaje en clave secreta al primer ministro cuyo texto decía: «Situación peligrosa. A menos que Inglaterra haga una intervención de enérgica protesta, los rusos tomarán Constantinopla. Acción inmediata es imperativa». Lord Richmond sabía que el primer ministro iba a comprender. Solo podía esperar que lograra, con la ayuda de la reina, obligar al gabinete a tomar acción. Enseguida dio las gracias al embajador y regresó al yate. Vio a Nicola esperándolo y percibió la alegría en sus ojos porque él estaba a salvo. Deliberadamente él se mostró cortés pero indiferente. Agitó la mano para saludarla y acudió a ver al capitán. Los motores se encendieron. El caballo del mar se empezó a mover con increíble celeridad hacia el mar de Mármara. El marqués permaneció en el puente hasta la hora del almuerzo. Cuando se reunió con Nicola ésta anhelaba preguntarle qué estaba sucediendo. El marqués debió percibir sus sentimientos, mas no le brindó ninguna información. La muchacha pensó que sería un error obligarlo a hacer confidencias que no deseaba expresar. Solo hasta que la servidumbre salió del salón él preguntó: «Me interesa saber cómo es que habla ruso y por qué no me lo había dicho». Nicolás sonrió. «No me lo preguntó y como detesto a los rusos no me siento orgullosa de saber su idioma». «¿Por qué los detesta?». Ella le contó la historia de Natasha y cómo, en compañía de toda su familia, había sido enviada a Siberia. «¿Y fue también su amiga quien le habló de la tercera sección?».
preguntó el marqués. Se había quedado atónito por lo que Nicola dijera a los rusos. No lo habría esperado ni en el más absurdo de sus sueños de una tranquila y nada mundana jovencita inglesa. La policía más secreta del mundo solo respondía ante el zar. Natasha le contó que la había creado el zar Nicolás I, quien puso al frente a su amigo, el conde Benokendorf. El marqués sabía que efectivamente así era. Fueron ellos quienes hicieron exiliar al padre de Natasha y sospecho que ellos mismos fueron quienes le dijeron que regresara a Rusia y después lo enviaron a Siberia. Eso debió dolerle mucho a usted, comentó comprensivo el marqués. Y yo casi no podía creerlo cuando la escuché despedir a esos hombres con tanta audacia. Estoy segura que fue papá quien me iluminó lo que debía hacer, respondió Nicola. Tenía mucho miedo de que si apresaban a su señoría, no volvería a verlo más. ¿Eso la habría perturbado? Nicola deseó decirle que como lo amaba, si él moría ella desearía morir también. Sin embargo comprendió que esas palabras resultarían embarazosas para él. Nunca debe saber que lo amo, se dijo. Como si el marqués no deseara presionarla a responder. Hablaron de otras cosas. Poco después él la dejó para subir al puente. Cuando terminaron de cenar le indicó que esa noche no deseaba charlar y se concentró en uno de los libros que llevaba a bordo. Fue entonces cuando Nicola pensó, con tristeza, que se había aburrido de ella. La razón de que avanzaran tan velozmente era que estaba ansioso por regresar a Inglaterra. Como era una tortura permanecer junto a él en silencio dentro del salón, se retiró temprano. Estaba muy cansada, pero cuando se quedó dormida había lágrimas en sus mejillas. Durante los 2 días siguientes Nicola se sintió más desdichada todavía. Estaba cerca del marqués, podía verlo. Todo su ser vibraba cuando hablaban entre sí. Sin embargo permanecía encerrado en sí mismo. Nicola intentó buscar la razón. Finalmente decidió que debía ser porque lamentaba haberla besado y temía que ella se aprovechara de eso. Caminó con desgano por la cubierta bajo la luz del sol. Todo el tiempo iba pensando en el marqués. Deseaba poder estar a su lado en el puente. Durante las comidas sus risas habían desaparecido. Tenía la sensación de que él no deseaba ni siquiera mirarla. ¿Qué habrá sucedido?, se preguntó. Su cerebro le decía que el marqués había hecho ese viaje por una sola razón y nada más, y esta era descubrir cómo estaba la situación entre los rusos y los turcos. Había bajado a tierra y después visitado la embajada británica en Constantinopla. Su misión estaba terminada y ahora podía volver a casa. Estaba segura de que contaba las horas para poder ver de nuevo a Lady Sarah o alguna otra mujer tan hermosa como ella. Ya no me necesita, se dijo con tristeza. Le serví solo como una compañía que lo encubrió y ahora todo cuanto desea es deshacerse de mí lo antes posible. Lloró sobre su almohada. No obstante, había decidido no convertirse en una molestia, ni aferrarse a él con la incómoda insistencia que, según Dawkins, muchas otras mujeres habían demostrado. Son como yedras, había dicho el ballet, y tratan de usarme para su conveniencia. ¿Cómo lo hacen?, preguntó Nicola. Sabía que estaba mal que hablara con Dawkins del marqués, pero era evidente que el hombre admiraba y quería mucho a su amo. Algunas veces deslizan unos soberanos en mi mano y me dicen, si le comenta algo agradable acerca de mí a su señoría podrá obtener muchos más. Dawkins se rió y enseguida dijo, soborno y corrupción es como lo llamo yo, pero sería tonto si dijera que no. ¿Y lo cumple usted?, preguntó Nicola. Le digo lo que me parece que es la verdad y 9 de cada 10 veces su señoría está de acuerdo conmigo. Nicola se dijo que ella jamás podría comportarse así. Nunca me rebajaría a sobornar a un sirviente para que hablara bien de mí, pensó con orgullo. De una cosa estaba segura, el marqués tomaba sus propias decisiones y nada ni nadie podría cambiárselas. Está aburrido y harto de mí, se dijo por milésima vez y sintió cómo las lágrimas humedecían sus ojos. El caballo del mar llegó a Atenas en lo que era indudablemente un tiempo récord. Arribaron a las 2 de la madrugada. Fue solo hasta que Nicola despertó cuando se dio cuenta que el apresurado viaje había terminado. Todo estaba pacífico y en silencio. Se percató de que habían llegado a Atenas. Entonces imploró a la Virgen en el jardín de rosas que el marqués no partiera con tanta premura como cuando llegaron.
reténlo solo unos cuantos días más aquí. Sería maravilloso estar con él en Grecia. Y es que Nicola pensaba en el marqués como un dios griego. Deseaba por sobre todas las cosas que él le mostrara la Acrópolis. Le explicaría lo que quedaba de la grandiosa época en la que Grecia había cambiado la manera de pensar del mundo. Súbitamente comprendió que no estaba tan profundamente interesada en Grecia como en él. Incluso disfrutar de su compañía en el tren sería un goce inexpresable. No obstante, sentía un dolor intenso porque cada hora, cada minuto, la acercaban al momento en que se dirían adiós para siempre. El tiempo se escapaba implacable. Y aunque él se mostrara indiferente y aburrido de ella, al menos podía estar a su lado. Saltó de la cama y acababa de asearse cuando llamaron a su puerta. Con rapidez se puso una bata y exclamó: «Adelante». Era Dawkins. «Su señoría le envía saludos y le pide que se ponga su sombrero, porque bajarán a tierra en cuanto terminen de desayunar». «¿Su señoría me llevará con él?», preguntó emocionada Nicola. «Así es, señorita. Vendrá un carruaje para conducirlos a la embajada británica». Dawkins salió y cerró la puerta. Nicola se sintió temerosa ante una nueva idea. Tal vez el marqués la entregaría al embajador inglés, quien la enviaría de regreso, y así él viajaría solo en el vagón de la reina. Nicola sintió de nuevo una intensa opresión dentro del pecho. Se puso el traje con que iniciara el viaje y se percató de lo gastado que estaba. No tenía otro mejor y de todas maneras el marqués ni se fijaría. «Ha terminado conmigo», se dijo. Sintió como si hasta la Virgen en el jardín de rosas la hubiera abandonado. Encontró el salón vacío y le informaron que su señoría ya había desayunado y que la esperaba en el muelle. Apresurada tomó solo unos cuantos bocados y algunos sorbos de café. Recogió sus guantes y subió a cubierta. En el muelle observó que había un impresionante carruaje con la insignia real en las puertas. Por un momento no pudo localizar al marqués. De pronto lo vio. Daba órdenes al oficial segundo y a Dawkins, que estaban junto a un elegante carruaje. Cuando Nicola bajó, él la ayudó a subir al vehículo de la embajada y partieron. Ya habían avanzado un buen trecho en silencio cuando de pronto el marqués dijo: «Tengo algo que preguntarle». Nicola volvió la cabeza para mirarlo y él se dio cuenta de que estaba turbada y que los labios le temblaban ligeramente. La miró un largo momento antes de preguntar: «¿Me amas, Nicola?». Fue una pregunta tan inesperada que ella solo pudo mirarlo. Sus ojos parecían llenar todo su rostro. Turbada por la sorpresa, se ruborizó y bajó la vista. El marqués esperaba. Con voz que parecía llegar de muy lejos y era apenas audible, Nicola murmuró: «Sí. Pensé que no podía estar equivocado», dijo el marqués y miró hacia otro lado. Con tristeza ella pensó que ahora él le había robado hasta el orgullo. Tal vez sentía lástima por ella. Eso sería aún más doloroso que amarlo sin que él lo supiera. Llegaron a las puertas de la embajada. «No te sorprenda lo que diga yo al embajador», volvió a tutearla. «Solo manifiesta estar de acuerdo con cuanto yo diga». Ella quedó aún más confusa. Pero no hubo tiempo para hacer preguntas. El carruaje se detuvo y un ayudante del embajador acudió a recibirlos. Cuando los centinelas presentaron armas, el marqués los saludó respetuosamente. Enseguida el ayudante los condujo a la habitación donde el embajador los aguardaba. Era un hombre bien parecido, de cabello gris, que le hizo recordar a Nicola de forma vaga a su padre. «Es un placer verlo, milord», dijo al marqués. «No tenía idea de que se encontraba en las cercanías hasta que me enteré, cuando ya había partido, que el vagón real estaba en la estación. Tenía necesidad de ir a Constantinopla», respondió el marqués, «y ahora permítame presentarle a la señorita Tancombe», quien parecía no hallar la forma de salir de esa casi sitiada ciudad. El embajador estrechó la mano de Nicola y dijo: «Debió ser terrible para usted, señorita Tancombe». Nicola le sonrió y el marqués intervino: «Ahora que he logrado rescatarla, ruego a su excelencia se sirva a arreglar nuestra boda enseguida». El embajador pareció sorprendido y Nicola quedó petrificada. Le pareció que no había escuchado bien. Entonces, al mirarlo, pensando que lo había imaginado, él tomó la mano de ella en la suya. Sintió como sus dedos la presionaban y el corazón le dio un vuelco. Ella pensó que la habitación estaba tan llena de sol que el intenso brillo ofendía sus ojos. «Por supuesto, milord»,
Su boda puede arreglarse, contestó el embajador. Enviaré por mi capellán. Gracias, respondió el marqués. Y ahora, como tengo algunas cosas que discutir con usted, tal vez mi prometida pueda descansar en otra habitación. Sin duda, mi esposa estará encantada de conocerla. Le sonrió a Nicola al añadir: la llevaré con ella, señorita. Nicola miró al marqués. Estaba sonriente y con una expresión en los ojos que Nicola no pudo interpretar. Deja todo de mi cuenta, le susurró él casi al oído. El embajador había llegado a la puerta y la abrió. Nicola solo pudo dirigir otra mirada al marqués y entonces salió tras el embajador. La embajadora estaba en un salón cómodo y atractivo. Su esposo le presentó a la joven diciendo: esta pobre señorita estaba prisionera en Constantinopla hasta que la rescató el marqués de Richmond. Sonrió antes de añadir: él me ha pedido que arregle su boda en cuanto pueda venir mi capellán. Mientras tanto, querida, podrás hacerte cargo de ella. Por supuesto, respondió la embajadora. Qué emoción que se casen aquí. Debió ser terrible estar en Constantinopla mientras que esos rusos indeseables se acercaban más cada día. Fue maravilloso estar con el marqués, respondió Nicola. Y ahora van a casarse. Es muy romántico. Entonces la embajadora se fijó en la apariencia de Nicola. Supongo, niña, agregó, que se vino con poco equipaje. Muy poco, admitió con sinceridad Nicola. Estoy segura de que algo podremos hacer. Déjeme pensar. Tengo 2 hijas y una de ellas tiene una talla semejante a la suya. Al darse cuenta de lo que eso significaba, Nicola se apretó las manos. Deseaba más que nada estar hermosa para el marqués. Sin embargo, ¿cómo era posible lograrlo con un traje que había usado durante 4 años y estaba lamentablemente pasado de moda? Venga conmigo, la invitó la embajadora. Nicola estaba ahora más segura que antes que estaba soñando. El embajador regresó al lado del marqués. Mi esposa cuidará de la señorita Tancombe, permítame felicitarlo. Es sin duda la jovencita más hermosa que he visto en mi vida. Lo mismo pienso yo, respondió el marqués. Y ahora cuénteme qué sucede en Constantinopla. Pensé que su excelencia tendría noticias más frescas que yo. Navegamos a la mayor velocidad posible. Y cuando salimos de allí, el destino de Constantinopla pendía de un hilo. El embajador sonrió. Entonces le tengo buenas noticias. Supe apenas esta mañana que el almirante Torni ha recibido instrucciones para llevar sus 6 navíos de guerra, anclados en la bahía de Bésica, a través de los Dardanelos. Eso es exactamente lo que esperaba que sucediera, exclamó el marqués. Lo cual ciertamente hará comprender a los rusos, afirmó el embajador, que Inglaterra debe ser considerada en cualquier nueva acción que el zar decida tomar y que espera ser consultada sobre los términos del armisticio. Espero que su excelencia tenga razón al respecto. Si su señoría me lo pregunta, continuó el embajador, y yo he estado en contacto muy cercano con estas cosas, el gran duque Nicolás se da perfecta cuenta de que el ejército ruso no está en condiciones de librar una batalla con Inglaterra. El marqués pensó con satisfacción que su cable había sacudido al gabinete sacándolo de su letargo. Sé de buena fuente y estoy seguro de que milord podrá confirmarlo, comentaba el embajador, que Rusia tiene vacías sus arcas y que su ejército está muy extenuado. El marqués no contestó y después de un momento el embajador expresó en voz baja: no voy a preguntarle, milord, qué parte ha jugado su señoría en esto, ya que estoy seguro de que me diría que no es cosa de mi incumbencia. Sin embargo, tenemos muchas razones para celebrar el hecho de que Rusia no conquistará Constantinopla y que usted se convertirá en un hombre casado. Una hora más tarde, Nicola bajó por la escalera con la embajadora después de que le habían anunciado 2 veces que el capellán la estaba esperando. Déjelo que espere, intervino la embajadora cuando llegó el segundo aviso. Tal vez el marqués se enfadará, dijo Nicola un poco nerviosa. Él también puede esperar, contestó la embajadora. Yo sé, querida mía, que disculpará la espera cuando se dé cuenta de lo hermosa que se ve usted. Su imagen ante el espejo reveló a Nicola que se veía muy diferente de cómo se viera a su llegada. La embajadora había encontrado para ella un vestido blanco, de noche, que pertenecía a su segunda hija. Le sentaba tan bien que solo fue necesario un imperdible para ceñir la cintura un poco. Era un precioso vestido de gasa muy suave,
con un polizón que caía en una cascada de volantes y terminaba en una pequeña cauda que se extendía por el suelo. La gasa que cubría los hombros de Nicola estaba salpicada de polvos de diamantina. La hacía parecer como una flor con gotas de rocío en los pétalos. La doncella de la embajadora le había arreglado el cabello en un estilo muy elegante y de moda. Como no tenía velo nupcial, improvisaron uno con varios metros de tul que había sido comprado para adornar un vestido. La suavidad del material hacía que Nicola pareciera etérea. El velo fue sostenido en su lugar por una pequeña tiara de diamantes que pertenecía a la embajadora. «Ahora sí parece usted realmente como una novia», aseguró la embajadora con deleite. La doncella abrió la puerta para darles paso y ambas damas bajaron con lentitud por la escalera. Uno de los ayudantes del embajador le dirigió una mirada de admiración y después se apresuró a abrir la puerta que conducía al salón. El marqués y el embajador se pusieron de pie cuando Nicola entró. La novia caminó con timidez hacia ellos. Cuando llegó a donde estaba el marqués, este la miró por un largo momento antes de decir: «Así es exactamente como yo quería que te vieras. Y eso es lo que yo deseaba que su señoría dijera», exclamó la embajadora. «El capellán está esperando», le recordó el embajador. El marqués caminó hacia una silla que había a un lado de la habitación. Nicola vio que ahí estaba un ramo de flores que debió haber sido traído cuando ella se encontraba arriba. Cuando el marqués se lo puso en las manos observó que era de rosas. Comprendió que lo había seleccionado así recordando el cuadro de la Virgen en el jardín de rosas. Lo miró emocionada y no hubo necesidad de que hablara. En los ojos del marqués surgió una expresión que nunca había mostrado antes frente a ella. La hizo sentir como si se elevara para alcanzar el cielo. Entonces el marqués le ofreció el brazo. El embajador se adelantó con su esposa y siguieron detrás de ellos hacia la capilla. Estaba construida atrás de la embajada. Cuando llegaron el capellán los esperaba, vestido con el sobrepelliz listo para realizar el servicio. Alguien invisible tocaba con suavidad el órgano. Cuando el marqués condujo a Nicola a través de la iglesia, ella sintió que sus padres estaban presentes y se daban cuenta de lo feliz que era. El capellán leyó las hermosas palabras del servicio matrimonial. El marqués deslizó en el anular de Nicola su anillo de sello. Para ella fue el regalo más valioso del mundo. Con él le entregaba un paraíso en el que ella nunca imaginó que podría entrar. Ambos se arrodillaron para recibir la bendición. Al hacerlo, Nicola sintió que habían sido sus plegarias a la Virgen en el jardín de rosas las que los habían unido. De manera increíble, el marqués también la amaba. Cuando salieron de la capilla, pensó que sería una nube en la sutil belleza de su matrimonio si almorzaban en la embajada. Para su deleite el marqués la condujo hacia la puerta del frente. Vio que había un carruaje esperando. «Se van con ustedes todos nuestros buenos deseos de que sean siempre felices», expresó el embajador. «Estoy muy agradecido a su excelencia por toda su ayuda», contestó el marqués. La embajadora besó a Nicola. «Usted es una muchacha muy afortunada y el marqués es un hombre con mucha suerte», dijo. «Se ha convertido en una de las más hermosas marquesas que Inglaterra haya visto jamás». «Solo quisiera que eso fuera verdad», dijo Nicola. «Puede devolverme la tiara por medio del cochero cuando lleguen a su yate. Y por favor acepte el vestido como regalo de bodas». «¿Será posible?», preguntó Nicola. «Yo debí haberle regalado una fuente de plata», rió la embajadora, «mas creo que esto es más práctico». «Mi doncella también le puso algunos vestidos de día, camisones y zapatillas». «¿Cómo puedo agradecérselo?», exclamó Nicola. «Estoy muy emocionada». Besó a la embajadora una vez más antes de subir al carruaje. El marqués se reunió con ella y el vehículo se puso en movimiento alejándose del lugar. Él tomó la mano de la joven en las dos suyas y se la llevó a los labios. «No puedo creer que esto sea verdad», murmuró Nicola. «Lo es», contestó el marqués, «y te convenceré de ello cuando lleguemos a El Caballo del Mar». Los marineros habían estado muy ocupados durante su ausencia. El yate estaba ahora decorado con banderas y estandartes. Había ramos de flores atados a la rampa de acceso al yate. Abordaron entre las palmas de la tripulación. Después, conducidos por el capitán,
Los marineros les lanzaron 3 entusiastas hurras. El marqués les expresó su agradecimiento antes de conducir a Nicola hasta el salón. Fue entonces que ella recordó la tiara de la embajadora. El marqués se la quitó con suavidad y se la entregó a Dawkins. Este bajó a toda prisa para devolvérsela al cochero. Y mientras Nicola se quitaba el velo de tul, el yate empezó a deslizarse. Antes que hubieran salido de la bahía, el camarero les llevó el almuerzo. Fue una comida ligera y consistía en todas las cosas que a Nicola más le gustaban. Era imposible de cualquier modo pensar en lo que estaba comiendo. De lo único que parecía ser consciente era de que el marqués estaba sentado junto a ella. Él le habló de los barcos de guerra británicos que se dirigían ya a todo vapor a través de los Dardanelos. Aunque no se lo dijo así, Nicola comprendió que él era responsable de que estuvieran allí. Es tan inteligente y tan maravilloso, se dijo, ¿cómo puede amarme? Cuando terminaron de almorzar y se quedaron solos, el marqués anunció: tengo muchas cosas de las que deseo hablar contigo, mi amor, y como no quiero que nos interrumpan, será mejor que bajemos enseguida. Si le hubiera pedido en ese momento que subiera por un arco iris al cielo, ella lo habría obedecido. Nicola aún no podía creer que lo que había pasado era real. Cuando bajaron por la escalerilla pensó que en cualquier momento despertaría. El marqués no la condujo a su camarote como esperaba. En cambio abrió la puerta del suyo. Nicola entró y entonces se quedó transfigurada por lo que apareció ante su vista. Todo el lugar había sido decorado con flores. Solo cuando el aroma de ellas pareció embriagarla, se dio cuenta de que todas eran rosas. Había una enorme variedad de esas bellísimas flores, pero las que rodeaban la cabecera de la cama eran blancas. ¿Cómo pudiste idear algo tan hermoso?, exclamó ella. ¿Y cómo podía escoger ninguna otra flor tratándose de ti?, preguntó él. Yo sé, preciosa mía, que has estado orando a la Virgen en el jardín de rosas desde que te conozco, y muy especialmente cuando yo estuve en peligro. Eso es verdad, reconoció Nicola, mas yo pensé que. Volvió la mirada hacia otro lado. ¿Tú pensaste qué?, preguntó el marqués. Que estabas aburrido de mí, murmuró. ¿Aburrido?, exclamó él. Ha sido una tortura indescriptible no tomarte en mis brazos, no oprimirte contra mi pecho y besarte desde que salimos de Constantinopla. Entonces, ¿por qué?, preguntó ella. ¿Por qué te mostrabas tan distante? No comprendo. El marqués la rodeó con los brazos y ambos se sentaron a un lado de la cama. Preciosa mía, dijo él, cuando te besé porque sabía que los rusos estaban escuchando afuera, comprendí que te amaba como no había amado nunca a otra mujer. La acercó un poco más a él. Sus labios se movieron sobre la suavidad de su mejilla antes de continuar. Sabía además que tú sentías el mismo éxtasis que yo y que habíamos sido hechos el uno para el otro desde el principio del tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué no me lo dijiste?, murmuró Nicola. Preciosa mía, te hice venir a este viaje por mi propia conveniencia, como simple compañía. Se detuvo para sonreírle antes de continuar. Nunca me imaginé ni por un momento que me enamoraría de ti. Cuando me descubrí enamorado comprendí que tú eras exactamente el tipo de mujer que ambicionaba tener como esposa. Nicola lanzó un leve murmullo y ocultó el rostro contra el cuello de él. Como mi esposa, continuó el marqués, yo te quería exactamente como eres, pura, santa, inmaculada, hasta que pudiera poner un anillo en tu dedo y saber que eras mía. ¿Cómo podía haber adivinado tus sentimientos? Lo que sentía yo era un deseo, loco y violento, de besarte y despertarte a la maravilla del amor. Sin embargo, sabía que tú habrías considerado eso indebido antes de que estuviéramos realmente casados. Ahora Nicola comprendía. Pensó que ningún otro hombre podía haber sido más sensible, ni más intuitivo respecto a lo que ella habría sentido si él lo hubiera hecho así. Ahora eres mía, exclamó el marqués con voz profunda, y eso, amor mío, es lo que he estado anhelando. Ya no me pasaré las noches en vela ansiando tomarte en mis brazos. Se detuvo un momento y luego dijo: no me atrevía a mirarte siquiera porque temía que empezaría a besarte como yo deseaba hasta que ya no pudiera pensar, solo sentir. Te amo, exclamó Nicola. Comprendió que eran las palabras que la habían hecho sollozar todas las noches. Había pensado que jamás las podría decir en voz alta. Tanto como yo te amo a ti.
contestó el marqués. Ella levantó la vista hacia él al hablar y los labios del marqués descendieron sobre los suyos. La besó al principio con suavidad, como si fuera infinitamente frágil. De algún modo la santidad de su matrimonio los envolvía aún. Entonces empezaron a surgir dentro de él pequeñas llamas de éxtasis. Se dio cuenta de que Nicola estaba sintiendo lo mismo y sus labios se volvieron más posesivos y ardientes. Ella sintió como si se fundiera dentro de él. Estaba tan fascinada por el asombro de las sensaciones que se habían despertado en ella, que casi no se percató de que el marqués la hizo incorporarse. Con gentileza desabotonó la espalda del vestido de gasa que había usado para su boda. La levantó hacia la cama rodeada de rosas. Solo cuando él hizo eso, Nicola advirtió que estaba desnuda. Con timidez se cubrió con la sábana. El aroma de las flores se intensificó y el marqués se acomodó a su lado y enseguida la tomó en sus brazos. Ella sintió que el corazón de su esposo palpitaba con tanta violencia como había sucedido cuando los rusos lo amenazaban. Mas ahora estaba palpitando de amor y no de miedo. Nicola levantó los ojos hacia él y el marqués pensó que era imposible que alguien pudiera ser más hermosa que Nicola. ¿Soy realmente tu esposa? Eso es lo que voy a demostrarte, mi adorada, pero tengo miedo de intimidarte como sucedió cuando te vi por primera vez. Estaba así porque Jimmy y yo habíamos hecho algo indebido. Mas esto es maravilloso. Yo sé que hemos sido unidos por Dios y, desde luego, por la Virgen en el jardín de rosas que te protegió de los rusos. Ella te entregó a mí, dijo el marqués, y cuando colguemos ese cuadro en nuestro dormitorio de Ritz, podremos venerarlo juntos y agradecerle sus bendiciones. Nicola lanzó un leve grito y le echó los brazos al cuello. ¿Tú entiendes? Oh, mi maravilloso, mi magnífico esposo. ¿Tú entiendes? Lo que entiendo ahora es que te he estado buscando toda mi vida aunque no me daba cuenta de ello. Ahora que te he encontrado no te dejaré ir nunca. Eres mía, Nicola, completa, absolutamente mía. Te amaré por toda la eternidad. Y empezó a besarla. La besó de forma exigente, salvaje, apasionada. Nicola sintió que su amor se convertía en una llama que se elevaba y se unía a la llama que ardía dentro de él, remontándolos hacia el cielo. Se volvieron parte del sol, la luna, las estrellas y también de las rosas que provenían de Dios. Las horas transcurrieron. El sol había perdido su esplendor y pronto la oscuridad cubriría el mundo. Te amo, murmuró Nicola. Lo había repetido un centenar de veces ya, pero las palabras siempre sonaban como si fuesen pronunciadas por primera vez. Eres perfecta, exclamó el marqués. Sabía que poseía una perfección que él nunca esperó encontrar en ninguna mujer. Añadió con una leve sonrisa. Tengo un presente para ti, aunque tendrás que esperar a que lleguemos a París para que te ofrezca el resto de mis regalos. ¿Vamos a París?, preguntó Nicola. Para comprarte un trousseau, preciosa mía. Será muy emocionante vestirte para que te veas aún más hermosa de lo que estás ahora. Sonrió antes de añadir. Aunque en realidad te prefiero tal cual eres. Nicola se ruborizó. Me conturban tus palabras, dijo en tono de reproche. Te adoro cuando te sientes así, repuso el marqués, y la acercó más a su pecho. Entonces, como si debiera terminar lo que estaba diciendo, añadió. Deseo que tenga ropa adecuada y para ello nos detendremos en Venecia. Oh, eso me encantaría, exclamó Nicola. Los vagones reales nos esperarán ahí y esta vez no habrá separación alguna entre nosotros. Estaremos juntos en la cama de la reina, murmuró Nicola. Mientras yo pueda amarte no importa dónde estemos, contestó el marqués. Tenía puesta la mano en el seno de su esposa, pero de pronto recordó lo que le había prometido. Déjame darte tu primer regalo. Se inclinó y recogió algo que había en el suelo. Sin que Nicola se diera cuenta de ello, había traído un periódico del salón. Era un ejemplar de The Morning Post y fechado una semana atrás. El marqués había doblado las páginas. Al entregarlo a Nicola, había una nota en el centro que era de manera evidente lo que él quería que leyera. Ella lo tomó de sus manos preguntándose qué podía haber sido publicado ahí que pudiera interesarle. Entonces leyó. Tragedia de una distinguida aristócrata. Lady Hartley, viuda de Lord Hartley de Melcombe, murió en un trágico accidente que tuvo lugar cerca de su hogar ubicado en Essex. Cuando viajaba en su carruaje,
tirado por 2 caballos. El eje se rompió y lastimó a uno de los animales. Este enloqueció. Él y su compañero se lanzaron cuesta abajo desbocados por una empinada pendiente sin que el cochero pudiera controlarlos. Fueron a estrellarse en un angosto puente que había al fondo de la pendiente y el vehículo se volcó. El cochero salió con algunas heridas sin importancia y una leve conmoción cerebral. Lady Hartley no tuvo tanta suerte y fue aplastada por el vehículo. Murió unas horas más tarde después de ser conducida a una casa cercana. Antes de expirar, sin embargo, Lady Hartley hizo un nuevo testamento. Dejó su gato blanco llamado Bola de Nieve, su casa y todas sus posesiones a su sobrino Sir James Tancombe, 10º baronet de Kingskip, Hertfordshire. Sir James se encuentra en el extranjero en la actualidad, pero los abogados ya se ocupan de entablar comunicación con él. Nicola leyó el relato hasta el final y enseguida lanzó una exclamación ahogada. El marqués la estaba observando. De pronto Nicola se echó a reír. Bola de Nieve, fue Jimmy quien le regaló a tía Alice ese gato y por eso fue que le dejó todo cuanto poseía. Volvió a reír. ¿Te das cuenta, mi maravilloso esposo? Continuó, que después de todo Jimmy no robó la Virgen en el jardín de rosas porque ahora es suyo. Eso es algo que objetaré con todas mis fuerzas, contestó el marqués. Es nuestro, mi amor, y no permitiremos que nadie nos despoje de él jamás. Sí. Es nuestro, reconoció Nicola. Arrojó el periódico a un lado de la cama y levantó su rostro hacia su esposo. Es nuestro, exclamó de nuevo. Y ahora no necesito ya sentirme culpable al respecto porque el aroma de las rosas llenará nuestro hogar de amor y nuestros hijos serán tan felices como nosotros. ¿Nuestros hijos?, preguntó el marqués con suavidad. Nicola apoyó su mejilla contra la de él y murmuró. Quiero darte un hijo que será tan maravilloso y tan apuesto como tú. El marqués la oprimió con tanta fuerza que ella apenas si pudo respirar. Quiero eso, preciosa mía, dijo, y también niñas que sean tan hermosas como tú. Pero por el momento me conformo con que seas solamente mía. La miró lleno de amor al decir. Mía, mi preciosa, inocente y perfecta mujercita. Nada más tiene importancia alguna. Al decir eso Nicola vio el fuego que ardía en sus ojos. Él la cubrió de besos. Había un fuego en sus labios que encendió y avivó las llamas que estaban latentes en el pecho de Nicola. Una vez más, el fuego los llevó hacia un cielo donde hay siempre amor y perfección para cualquiera que los busque. Es el cielo del amor. Fin.